12 de mayo del 2024. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó al mismo tiempo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoles durante 40 días. Les hablaba del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros serán bautizados con Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Les dijo: no les toca a vosotros conocer los tiempos y momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibes la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, a la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado entre vosotros y llevado al cielo, volverá, como lo habéis visto, marcharse al cielo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Aleluya. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Aleluya. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Entre voces de júbilo Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, de espíritu de sabiduría y revelación, para conocerlo, ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendan cuál es la esperanza a la que les llama, cuál es la riqueza de la gloria que den herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles al Señor, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. La ascensión del Señor. La ascensión es un evento que no aleja a Jesús de la vida de los cristianos. El Señor entra en la existencia de sus discípulos, fortaleciéndolos con una fuerza mayor que la que podían haber conocido y experimentado antes.
En esta solemnidad se nos ofrece para nuestra meditación el último pasaje del Evangelio de San Marcos. Según la mayoría de los estudiosos de la Biblia, este pasaje no pertenecía a la redacción original. Esta es la buena noticia. Dios ama a todos incondicionalmente, y esto debe ser proclamado a todos los hombres de la tierra. El autor añade, el que crea. El verbo creer no significa aceptar una doctrina, una verdad. Significa coger esta fuerza del amor y luego estar dispuesto a comunicarla a los demás. El amor recibido de Dios se transforma en un amor comunicado. Él será bautizado al comienzo del Evangelio según San Marcos. El bautismo era una expresión de conversión, y por conversión se entendía cambio de orientación de la propia existencia. Sí, hasta este momento había vivido para mí, ahora he decidido orientar mi vida de otra manera y vivir para los demás. El Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo. Cuando nos acercamos a escuchar el texto del Evangelio, siempre debemos distinguir dos cosas. Primero, lo que nos dice el evangelista, y segundo, cómo nos lo dice. Lo que nos dice es la palabra de Dios, esa tiene un valor para siempre. Sobre el cómo lo dice, el autor sagrado utiliza sus capacidades literarias al estilo de la época. Nos dice que subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Sobre el cómo lo dice, ya lo mencionábamos anteriormente, utilizando los esquemas literarios de la época. El cielo no significa la atmósfera, significa la morada divina, significa Dios mismo. La frase sentado a la derecha, en ese tiempo en las cortes regias, al lado del rey, se sentaba la persona que ostentaba el mismo poder que el suyo, un poder similar al del rey. Y el Evangelio que hemos escuchado ahora, que es el final de San Marcos, está en el envío del Señor. El Señor se ha revelado como Salvador, como el Hijo único de Dios. Se ha revelado a todo Israel, al pueblo, especialmente con más detalle a los apóstoles, a los discípulos. Es la despedida del Señor. El Señor se va, el Señor se marcha, y fue elevado al cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Pero antes de partir, cuando se apareció a los 11, les dijo: Id por todo el mundo, y proclamen la buena nueva a toda la creación. Es la misionalidad de la fe. La fe o es misionera o no es fe. La fe no es una cosa solo para mí, para que yo crezca con la fe. Esto es una herejía gnóstica. La fe siempre te va a llevar a salir de ti mismo. Salir. La transmisión de la fe debe transmitida, debe ser ofrecida, especialmente como testimonio, y que la gente vea cómo vivís. Alguien me dijo, un sacerdote europeo de una ciudad europea: hay mucha incredulidad, mucho agnotismo en nuestras ciudades, porque los cristianos no tienen fe. Si la tuvieran, seguramente se la darían a la gente. Falta la misionalidad, porque es el fondo, falta la convicción. Si soy cristiano, soy católico, como si fuera una actitud social. En la carta de identidad te llamas así, y soy cristiano. Es un dato de la credencial de identidad. Esto no es fe, es algo cultural. La fe necesariamente te hace salir, te lleva a darla, porque esencialmente la fe hay que transmitirla. No se queda quieta. En el primer libro de Teófilo, San Lucas termina el Evangelio con la ascensión y con ella comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es una manera de afirmar que la ascensión cierra el tiempo de Jesús, inaugura el tiempo de la Iglesia. Es necesario comprender la gran diferencia entre una desaparición y una partida. Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor. Así comienza la segunda parte de la carta a los Efesios y la sección dedicada a la exhortación. Pablo, después de escribir sobre la centralidad del sacrificio de Cristo y su eficacia para unir a todos los pueblos en una sola iglesia, se dirigió ahora a los Efesios, recordándoles que den testimonio creíble de su fe.